Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl presenta Diálogos Humanos, una amena conversación con interesantes invitados que abordan temas sobre salud y bienestar de manera didáctica en el profundo mundo del vivir. Conducen el psicólogo Daniel Sánchez Perkich y el cientista político Diego Arancibia Morales. Buenísimos días a todos quienes nos escuchan, amigas y amigos de este programa Diálogos Humanos, un programa de nuestra Universidad Central de Chile y apoyado por nuestra Facultad de Medicina y Ciencia de la Salud, espacio al que pertenecemos como buenos, espero, académicos, junto con mi colega Daniel Sánchez, que tengo acá a mi lado el día de hoy, y como siempre saludar en los controles tanto a David como a Francisco, y recordar como siempre a nuestro buen, querido y recordado amigo Luis Felipe Buletich. Querido Daniel, ¿cómo estás hoy día? Bien, ¿y tú? Día lunes, como siempre, pero bien, bien. Me gusta esto de turnarnos, ¿ah? Está bien. Me encanta. Está sí. Bien. Es democrático, como así dijiste. Tú lo has dicho, porque si no, las dictaduras ya nos tienen jodidos. No es bueno el ejercicio ilimitado del poder. Exactamente, y de la solidaridad como base fundamental de nuestra sociedad. Además, hoy día creo que fue algo caótico el inicio. Sí, algo me contaste tú en la mañana. El inicio del lunes. No lo logré identificar, tuve que moverme por algunas calles, sí, pero no entiendo bien qué fue lo que pasó. Sí, pasaban algunas cosas. Bueno, hubo un incendio ahí en un edificio, un departamento en el sector de Plaza Baqueano. También hubo un metro que se quedó detenido en la línea 1 en la Universidad Católica, y eso alteró todo me imagino, el sistema de transporte urbano y la movilidad de las personas, mucha gente caminando por la Alameda. Me imagino que haber sido súper caótico. Sí. Pero bueno, ya estamos acá aprestos para poder conversar varios temas que traemos hoy día para abordar desde una mirada de, como siempre, salud mental, bienestar, algo de política, vida, sí, que siempre conversamos. Así yo quiero partir haciéndote una pregunta a ti, porque depende la pregunta. Bueno, si la puedes responder, si no me decís no. Claro, no. Next. ¿Qué fue lo que pasó con esta embarcación que fue chocada? Te lo pregunto porque tú entiendes más del mundo de la marina que yo, y algo escuché de unos radares que apagaban. No entiendo muy bien qué fue lo que pasó, si es posible que un buque vea o no un pesquero, etcétera. A ver, primero que nada, la información que hay, la verdad es que por más que tenga mucha cobertura por la alta connotación que tiene este lamentable hecho, no es del todo, no está toda la información, okay, ¿ya? A mi juicio. Efectivamente, cuando se navega, sobre todo por ejemplo un pesquero de alta mar o cualquier puente de mando de una embarcación, siempre obviamente tiene un timonel, tiene un navegante que va mirando las cartas, o el radarista que va mirando el radar, y también tiene un vigía. Y el vigía, de alguna manera, va constantemente mirando, qué es lo que va pasando en este caso en el horizonte que está, en este caso, por la proa, por la parte delante de cualquier embarcación. Sí. Ya, por lo tanto, ¿a qué voy con esto? Que siempre hay contramedidas a las medidas que yo pueda ver, siempre para que haya chequeos sobre el chequeo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, efectivamente, es bien extraño que haya pasado esto. Ahora, en lo concreto, claro, si hay una investigación que está en curso, porque hay un pesquero de alta mar, ¿cierto?, de una empresa que se supone que chocó a esta embarcación y que pasó por encima, bueno, y una serie de otras cuestiones que están trascendidos, que no es nada oficial. Es eso por una parte. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces, pero eso es muy difícil, que pasa que a veces pueden apagar los radares, ¿ya? O puede que el radarista también no vio lo que estaba pasando, o que el radar en ese momento tuvo una falla, ¿ya? Cosas que pueden ocurrir. Información que, insisto, no tenemos como para poder evaluar como bien los hechos. Pero esas son las situaciones que pueden ocurrir.
Así como también, bueno, la verdad las cosas que ver a un pesquero de alta mar es bien, pensando en una lancha, es difícil no verlo, digo, ¿ya? Claro. Y en fondo, dependiendo de la envergadura, ese pesquero de alta mar también, ahí es más probable no ver, en este caso, que el ojo del vigía o del radar haya fallado en caso que efectivamente haya existido como esa colisión. Yo leía que, o escuchaba más bien, que a veces la altura de las olas indican falso radar en el fondo. Sí. Entonces hay otro sistema extra, como de GPS, en que se anuncian todos dónde están, pero para los pesqueros pequeños está el nivel de ruido que muchas veces lo apagan. Sí, exacto. Y aparte que lo otro, que en la zona donde ocurrió eso, bueno, se dice también que hay una grabación de que estaban fondeados, ¿ya? Pero ahí también ocurre que en la zona en la que estaban, es como, de alguna forma, es como decir el paseo humano de la pesca. Ah, perfecto. Porque ya. hay lanchas que pescan bacalao, otros que pescan jibia, otros que están, en fondo, distintos, siguiendo los distintos, en este caso, especies para las capturas. Entonces, la verdad de las cosas es que, a mi juicio, todo también es bastante ¿Confuso aún? Confuso aún. Ok, sí. Pero no debiese pasar. No, claro, no debiese pasar, pero obviamente accidentes en alta mar ocurren. Sí. ¿Ya? Lo que sí también evidenció esto es que me inquietó, bueno, indagando un poco sobre el tema, es la existencia de los que denominan como gatos. Los gatos son lanchas que, en el fondo, de piratas, por decirlo así, que se acercan a los barcos, en este caso a la lancha, lo abordan, a veces andan armados y en el fondo les quitan las capturas. Mira. Porque efectivamente se conocían el fenómeno de los gatos, pero como estas personas que escalan los camiones antes que entren en las plantas, perfecto, y van sacando, llenan un saco de pescado y lo bajan. Ya, esos son los gatos. Perfecto. Pero no conocía yo el gato marítimo. El gato marítimo, el gato de alta mar. Oye, de todas maneras, un abrazo a esas familias, ¿no? Sí, obviamente, que sí. Muy mal. Muy mal, porque obviamente saber qué va a pasar con tus seres queridos, con las personas que obviamente están desaparecidas todavía, es bien difícil para poder enfrentar cualquier situación que se venga al futuro. Te lo preguntaba, Diego, porque a mí me parece que la navegación, a mí no me gusta mucho el mar ni esas cosas, pero me imagino que la navegación, así como aérea como marítima, debe ser una de las que tiene más medidas de seguridad, control y protocolo. No es como subirte un auto y andar, no es llegar y tomar una lancha y partir a recorrer el mar. Es como tienes que tener licencias para manejar una lancha. En un lago tienes que tener una licencia especial, tienes que tener radares, tienes que tener sondas, tienes que tener equipamiento, tienes que tener... Los pescadores no se ponen a remar en la mañana, sino que tienen... ciertas cartas de navegación. Sí, no, todos, por ejemplo, tienen que tener eso está por norma, todos tienen que contar con un GPS, por ejemplo. Claro. Un GPS que, en el fondo, en este caso, que solo se maneja a nivel de la Dirección General de Territorio Marítimo y Mercante, y otra institución más que en este momento no recuerdo, pero que, claro, ellos lo muestran en un panel gigante, y ahí yo puedo ver dónde están todos las lanchas, los pesqueros de alta mar, todos, digamos, dando vueltas, en este caso, en un espacio marítimo, en este caso. Y en ese espacio marítimo manda la Marina. La Marina fiscaliza. Ok, y fiscaliza no solo el mar, sino que mar, riberas de ríos y riberas de lagos. Por eso cuando apareció el señor Regasco, claro, cuando tú te haces, oye, esta playa es mía, viene la autoridad marítima y dice, viejo, salga de acá. Exactamente. Sí. Ellos son como los que fiscalizan, pero tienen la autoridad de cerrar, de clausurar, Sí, por supuesto. Son la autoridad marítima. Perfecto. Lo que pasa con los imbéciles que andan en jeep en las dunas matando a todo el ecosistema, llega la policía marítima y los puede llevar detenidos. Sí, claro. Perfecto. Perfecto. Sí, ya. Sí, por supuesto. Sí. Una pregunta de marítimo. Pregunta de marinero. Está bien, pues. Ya. Está bien. ¿Qué más tenemos para hoy día? Cuéntame. Oye, bueno, hoy día, importante día, porque 7 de abril es el natalicio de nuestra poetisa Gabriela Mistral. Y además que es el día en que se conmemora el Día de la Educación Rural. En nuestro país. Así es. Y se conmemora el Día de la Educación Rural justamente en honor a Gabriela Mistral. A Gabriela Mistral, nuestra poetisa, diría yo, medio incomprendida
y media mancillada, diría yo. ¿Ah? ¿Por qué media incomprendida y mancillada para quienes no lo sepan? Porque hay una vertiente de la Gabriela Mistral de poesías no infantiles que ha sido poco atendida, de mucho romanticismo y de mucha libertad, diría yo. Y toda esta mirada, estoy diciendo una opinión extremadamente personal y subjetiva, ¿no? Toda esta mirada como del valor de la literatura, creo yo, se le fue entregando más a Neruda, a Huidobro, etcétera, ¿cachai? Y se ha ido descuidando un poco el legado de la Gabriela Mistral, que es más que canciones infantiles y rondas para los niños. Y además, si tú te metes un poco en profundidad, fue una mujer hiper, ultra, mega, requete, concha, vanguardista, súper, hiper reconocida a nivel mundial, súper valiente. Tiene un libro de poemas que se llama Una mujer nada de tonta, que es preciosísimo. Entonces, se ha ido como centrando la imagen de Gabriela Mistral más en la cosa educativa, en los niños y piececitos limpios y la ronda de no sé cuantito, mucho más allá de la bella obra que ella tiene. Es como lo que pasa con Neruda. Yo me pregunto cuántos habrán leído efectivamente los versos del Capitán, por ejemplo. Un libro de poemas de Neruda, extraordinario, que pocas, entonces nos quedamos con los 20 poemas de amor y eso es Neruda y que era comunista, ¿cachai? Pero nos olvidamos del Nobel de la Gabriela Mistral. Sí, pero es que también hay dos connotaciones distintas. Yo creo que el caso de Neruda se acerca más a una figura más política. Sin duda. ¿Ya? En cambio, ¿cuál es el valor? Y por eso se habla de la educación rural y se acerca mucho a esto a Gin Gin, que es el caso de Gabriela Mistral, ¿cierto? Y los poemas que le dedicaba, porque ella era profesora y trabajaba con niños. Sí. Pero en general yo podría, desde que aquí algún especialista o alguien que sepa más de Gabriela Mistral me puede tirar la oreja sin ni un pudor, digamos. Ningún empacho, pero a mi juicio Gabriela Mistral fue tan importante, y ahí radica como la representatividad que tiene en nuestro país, más allá que parezca en el billete 5.000 pesos. Es que ella escribía y hacía poemas para todo el mundo. Sí. Para todo el mundo, no solo para los niños, para todo el mundo. De hecho, hizo hasta hay unas frases que le hizo, por ejemplo, Arturo Prat. Dijo sobre ella, que aquí la encontré, dijo: es hermosa nuestra historia, y para dar en una narración a nuestros hijos la llamarada del heroísmo, no necesitamos recurrir ni a Grecia ni Roma, si Prat fue toda Esparta. Bien. Entonces, claro, uno lo puede encontrar en este caso de una figura histórica, ¿cierto? De un héroe naval. Puedes encontrarlo también en los niños. Por ejemplo, Gabriela Mistral también, yo siempre me acuerdo que siempre decía, la educación, el futuro de los niños es siempre hoy. ¿Ya? De alguna manera, para guiar ese afán o esa vocación de docente, de profesora, vinculada a la educación. Y obviamente que uno cuando, si tú hablas de un profesor, yo me imagino a Gabriela Mistral, digamos. Sí. Sí. Un poco esa es la figura que genera. Sí, lo que trato de mencionar es que el Nobel de ella no es por ser profesora. No, por supuesto que no. Pero nosotros rescatamos en nuestro país el aporte que ella hizo a la formación a la educación en niños, sobre todo. Sí. Y si es que eso nos puede llevar a pensar que, o sea, estamos de acuerdo en que es una figura infranqueable y extraordinaria, eso no está en duda. Es como celebramos el Día de Educación Rural ligándonos al natalicio de Gabriela Mistral, Nobel de Literatura. Es el juego que... ¿Por qué? Porque le reconocemos su tarea educativa, perfecto, pero eso no le puede quitar créditos a la increíble obra literaria que ella tiene. No, en ningún caso. No sé, yo por lo menos no lo veo del todo así. Ahora, creo que en el fondo la figura de ella va como más allá del ser profesora, del ser poetisa, porque finalmente ella, ¿en qué término lo explico? Ella hizo soberanía educativa. Sí, claro. Llegó a lugares donde no había escuela y creó escuelas y fundó escuelas, y bueno, y entonces esa es la vocación finalmente que inspira la figura de Gabriela Mistral. Ahora, ¿por qué? Y esto es teorizar, tiremos al aire nomás. ¿Por qué debiésemos, ¿por qué hablamos de educación rural? ¿Por qué hay educación rural en nuestro país?
¿Por qué es importante que tengamos escuelas rurales, muchas veces unidocentes, repartidas a lo largo de todo el país? ¿Cuál es el propósito que tiene la educación rural? Con el mismo programa de estudios, pero con otras intenciones y otras metodologías, qué sé yo. ¿Por qué? No sé, ¿a ti qué se te ocurre? Pero si es simple, ¿por qué tiene que haber en la escuela uno con Barbalala, que asisten 15 niños que viajan 40 minutos seguramente en bote, no sé, pues para llegar a la escuela con un solo profesor, que el profe la hace de todas, que están todos en la misma sala? ¿Por qué esos niños no van a otra escuela? Porque no los puede mandar a la ciudad, pues, no los puede mandar a internado. O sea, pero es que también eso es una cosa de que llegue eso es que, a ver, ¿cómo explicarlo? Es la presencia del Estado en cualquier lugar del territorio, eso es lo que hacen las escuelas rurales, digamos. Eso es. Porque todos los niños tienen el derecho a educarse, todos. Entonces es misión del Estado llegar hasta los lugares más recónditos posibles, de tal manera que todos los niños tengan al menos el acceso, ¿cierto? Entonces, como son rurales y son en zonas lejanas o zonas de poco alcance, celebramos o más bien generamos un tipo de escuela especial para ese tipo de personas. Pero pero ahí no está haciendo una distinción de que son distintas las personas que viven en los sectores rurales. No, a ver, déjame aquí explicar. Dice escuelas especiales. No, déjame. O sea, la educación rural forma parte, es de alguna manera una nomenclatura que se le da a las escuelas, como puede existir acá en la urbe, en el entorno urbano, en Santiago, pero que cuenta obviamente con un plan educativo, que cuenta con profesores, que cuenta con un director, bueno, muchas veces efectivamente del Estado. Claro, y obviamente con los lineamientos que le dicta el Ministerio de Educación, pero que efectivamente surge porque hay determinada población que vive en ese sector rural, por lo cual se justifica la existencia de una escuela. Muchas veces son muy pequeñas, lo que efectivamente tiene muy buenos resultados. Ojo con eso también, porque muchas veces lo que a mí me genera la percepción es que por ser rural como que se le da un tratamiento distinto, a una connotación especial desde el punto de vista urbano. ¿Ya? En el fondo, la persona que no conoce en general la ruralidad tiene como esa percepción. O algunos lo pueden mirar con cierto romanticismo, pero otros como que, mira, le hacen como una especie como de plan especial. No, en ningún caso. No. ¿Ya? Lo que sí, efectivamente, que se da el espacio para que el profesor, en este caso, pueda innovar en el aula. Por el tamaño de estudiantes y por la heterogeneidad de estudiantes que puede tener en una sala de clase. Estamos hablando de escuelas unidocentes, ¿no? Hay otro tipo de escuelas que son más grandes. Pero cuando nosotros decimos es necesario que generemos las condiciones que sean, en el lugar que sea, en la condición geográfica que sea, para que los niños lleguen a la escuela, a eso me refiero con educación especial. No es educación especial porque es distinta, sino que porque requiere que nos planteemos un tipo de institución, un tipo de educación mucho más centrada en el que aprende que en las grandes urbes, donde estamos centrados en el programa y en el proyecto, y el niño la niña que no calza con el proyecto, que se cambie de escuela. Así lo hacemos acá en la urbe en general, pero en zonas más alejadas, generamos una escuela en la que sabemos que los niños viajan 1 hora y media para llegar a la escuela, 2 horas, 3 horas. Sí, pero igual tiene ciertas complejidades, porque muchas veces las escuelas rurales, todas las escuelas rurales en general llegan hasta sexto básico. Sí. Y ahí empieza la época en que, en este caso, el niño o la niña tiene que irse a la ciudad o a la comuna más grande, y efectivamente irse a vivir con algún familiar o irse a algún internado para o viajar 1 hora y media para poder en el fondo acceder a a completar su enseñanza básica y poder hacer la enseñanza media. Entonces ahí también hay otro, efectivamente tiene sus complejidades. Y además hay una discusión súper interesante ahí respecto de los niños y niñas que terminan yéndose a ciudades más grandes. Y las escuelas o las comunidades se preguntan cómo hacemos para retener este capital humano y dejarlo acá en la zona en la que estamos, ¿cachai? Es lo que pasa en ciudades no tan chicas, en Vallenar, en Alto del Carmen, donde tú queráis, que son ciudades grandes,
pero los chiquillos y las chiquillas se van a estudiar a instituciones a 300 o 400 kilómetros. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos para que este conjunto humano se quede acá y podamos generar proyectos de innovación en la comunidad y podamos hacer que, es feo decirlo así, pero que este capital intelectual no se nos vaya? Sí, pero eso igual es muy difícil. Claro que es difícil, pero es una preocupación. Sí, pero es difícil pensando en que no puedes, o sea, lo que se puede hacer en el fondo es concientizar o trabajar de tal manera que el día de mañana lo que esa persona haga pueda tener algún rédito o haga alguna contribución a la comunidad de su comunidad de origen. Pero es muy difícil tú decirle como a un niño que estudió en el sector rural de el campo bajo de la zona de Cauquenes, decirle, oye, no, tú quédate acá para que sigas y aprendas en el fondo sobre sobre los bosques que tenemos acá y sobre algunas viñas. No, porque quizás efectivamente ese niño o esa niña tiene otras inquietudes que finalmente lo hacen moverse de su casa hacia otro lugar de residencia para poder estudiar y poder finalmente tener un oficio, una profesión. Probablemente vuelva, como probablemente no. Estoy de acuerdo en la medida en que el niño tenga inquietud y tenga posibilidades, ¿cachai? Pero si yo como región no soy capaz o como comunidad no soy capaz de ofrecerle a los jóvenes alternativas de desarrollo o posibilidades de desarrollo futuro, automáticamente entiendo que de octavo básico se van y se fueron. En el fondo, cuando yo pienso en cómo descentralizar. Claro, cuando tú tenés, no desconozco el número, sería un chamullo, pero la cantidad de estudiantes que terminan la educación media y se van de las ciudades de origen, bueno, una complejidad. Y bueno, sí, pero Dani, guiándole un poco los temas, ¿cómo eso afecta en este caso el bienestar de las personas? Hablando, no sé, la ruralidad, porque para algunos es como descanso, desconexión, ¿cierto? Pero para otros es estar aislado, no tener la posibilidad como de desarrollarse en forma más plena, y eso obviamente justifica que esas personas decían migrar hacia otros espacios que estén hacia urbes más desarrolladas, hacia comunas, hacia ciudades. Sí. Entonces, ¿cómo se conjuga el bienestar ahí? ¿Cómo se trabaja con una familia? La partida, en este caso, de una hija o ese hijo que se va a estudiar a otra ciudad. Es complejo, pero yo tengo la impresión que las personas crecen y se desarrollan mucho sabiendo que eso es lo que viene. Por lo tanto, no es de sopetón, de hola, ¿cómo estáis? Buenos días, vamos a tomar desayuno. Sí, oye, todo esto me voy a vivir a Arica y vivo en Punta Arenas. No es así. Está preparado y está programado durante mucho tiempo, porque también a los jóvenes les vamos enseñando erróneamente, que el único camino posible es la universidad. Eso es un error que cometemos desde siempre. Las familias, las escuelas, el profesorado, etcétera. Entonces les vamos generando a los cabros cierto grado como de ansiedad anticipatoria respecto al futuro. Y efectivamente enviar a una persona a vivir a la ciudad, la que sea, no tiene que ser Santiago, pero si tú vives en Villarrica y tus hijos se van a estudiar a Viña, es un costo que no te puedo explicar el nivel de que estamos hablando. Entonces, siempre hay que pensar si es que esto es una opción de los jóvenes o es una obligación hacia los jóvenes, ¿ok? Tú dices, mira, para nosotros la ruralidad es rico porque es para ir a descansar. Bueno, porque tenemos la opción de tomar la decisión de si quiero ir a descansar o me quiero quedar acá, ¿cierto? Para muchos jóvenes también existe la posibilidad de decidir si me quedo en el campo y sigo con una tradición familiar, o me enseñaron que acá tengo que quedarme y voy a la ciudad de descanso, o veo la ciudad como la única alternativa a lo que me está ocurriendo. En ese sentido, las familias... Mira, yo hablaba con una compañera de trabajo nuestra el otro día, estábamos almorzando, y me decía que sus 2 hijos viven fuera del país, en Australia y Nueva Zelanda. Y yo le dije, bueno, qué bueno, pues ahora viene el periodo en que con tu marido empiezan como a relajarse. No, me dice, yo lo único que quisiera es vivir cerca de mis hijos.
Ay, le dije, como tanto. Me da lo mismo. Es un dolor que no te puedo explicar. Yo le hablaba de unos tíos que jubilaron y tienen a sus 2 hijos viviendo en Estados Unidos y se fueron a vivir a una ciudad que está en medio de los 2 para estar cerca de los niños. Pero ellos pueden hacerlo. Hay gente que no puede hacerlo, ¿cachai? Porque gasto, plata, costo alto. pero es impagable. Entonces, yo tendería a pensar más bien que cuando hablamos del bienestar nos referimos... Está el bienestar material y el bienestar subjetivo. El subjetivo es el que nos importa. Que tiene que ver con la forma en cómo las personas sienten que está su vida. Cómo nosotros sentimos que estamos como desarrollándonos, o si es que las cosas que hacemos realmente nos dotan de un propósito de vida, ¿sí? Y para muchas familias, el que los niños estén desarrollándose es un propósito de vida. Sí, por supuesto. Entonces, el costo alternativo que yo puedo pagar por estar lejos de los niños... Se asume porque el propósito es mayor, ¿cierto? Ahora, si el propósito no es el desarrollo de los niños, ahí estamos en un problema. O sea, los niños se van, digo los niños, pero los jóvenes emigran porque también tenemos que entender que tienen derecho a hacer sus vidas y porque la juventud es cada vez más diversa como nosotros llegamos a imaginarla. Hoy día, o no hoy día, desde hace mucho tiempo ya, los cabros quieren vivir experiencias, quieren tener la posibilidad de mirarte y decirte, viejo, yo viví esto, yo hice esto y me la jugué así. Bueno, pero ¿qué ganó y qué construyó? Pues da lo mismo eso, lo viví. Y esa experiencia es la que ahora me permite... el sábado conversaba con un chiquillo que estudió cocina, que se especializó en Perú, después no sé qué, volvió a Chile, muy joven, y se iba hoy día o mañana a vivir a Argentina hasta fin de año, a probar suerte, a aprender, porque después se quiere ir a Dinamarca. Y estábamos con la mamá ahí, la mamá decía, sí, bueno, vamos a ir a Buenos Aires, jajají, jajaja, y que bueno, y después a Dinamarca, bueno, Dinamarca será, para allá iremos, porque pareciera ser que este cabro, al querer vivir la experiencia de la vida, no del carrete en Buenos Aires, sino que la experiencia de la vida aprendiendo en lugares importantes para su profesión, son también un propósito de la familia, y los papás apañan desde atrás. ¿Me cachai? Entonces, el bienestar con esta vida tiene mucho que ver con cómo nosotros diseñamos nuestro proyecto divino, dirán algunos, nuestro plan divino, o nuestro plan humano, o lo que tú quieras. Plan de vida. Plan de vida. Yo creo que para ti, y de nuevo me voy a meter en la pata a los caballos, para ti, la formación de tus hijos y el bienestar de tus hijos es uno de los imperativos de la vida. Que los niños estén bien, que se eduquen bien y que sean felices. Y todo lo demás, todo lo que venga, es secundario a ese propósito de vida. ¿Cachai? Y si eso significa, pucha, o cambiarme de casa, o no veranear durante 3 años, qué sé, estoy inventando, pero veo que los niños se están desarrollando, yo me cuadro detrás de eso. Sí, claro. El problema está cuando no me cuadro detrás de eso. Y digo, ¿sabes qué? No me importa. Y si los niños tienen la posibilidad de tener un cambio importante en sus vidas, cambiándolos de colegio, o mejorando, pagándole un universitario, no sé, lo que tú quieras, pero eso es menos importante que mis deudas, o que mis viajes, o que mis cosas, es que ahí hay un problema que no estoy entendiendo bien. Entonces tiene que ver este bienestar con los propósitos fundantes de la vida, que los define cada uno, cada familia, cada pareja. Y los niños, a medida que van creciendo, también te van tirando y te van diciendo, pero papá, ¿sabéis qué? Eso que yo hice ya no me interesa tanto. Una sobrina mía que hacía ballet, le dijo a la mamá, no quiero hacer más ballet, quiero hacer natación. Pero mi hijita, invertimos tanto, pero mamá, ya no me gusta. Y la mamá, yo creo que tiene que estar dispuesta a decir, ok, vamos donde usted quiera ir, pues. Lo que importa es su bienestar. Y si pero con cierta regla. Pero lógico, si en el fondo la única posibilidad del desarrollo de los niños y de los adolescentes es que es súper paradójico esto, pero es que le des toda la libertad posible, toda la libertad al mundo, dentro de un margen que tú le marques. Pues. Por eso es paradójico, porque tú le decís, haga lo que quiera dentro de este límite. Sí, porque finalmente esa es la oportunidad como también de establecer como valores. Exacto. Y también empezar a crear virtudes, porque la virtud es finalmente un hábito. Claro, pero además el niño, si no conoce el límite, se arroja. Sí. Y está bien que se arroje, pero que se arroje en la medida en que sabe que... Recuerda siempre, Diego,
las mejores posibilidades de desarrollo de las niñas y niños, siempre las mejores posibilidades, están en estos niños y niñas que tienen algún adulto significativo en el cual confían y que sienten que el diálogo con este adulto significativo está libre de castigo, de rabia y de odio. El niño o la niña que confía en ti como adulto te va a decir todo lo que le pasa porque sabe que no va a haber una sanción detrás de eso. El niño que no confía se lo va a guardar y el límite lo va a establecer él mismo. Entonces si el niño te dice, papá, sabes que voy a ir a mi primera fiesta de compañeritos, bien, ¿y hasta qué hora es? No sé, papá, perfecto. ¿Usted puede llegar a la hora que quiere? Entre la 1 y las 2 de la mañana. Ese es el límite. O tú le dices, como el niño, tú le dices, perfecto, ¿a qué hora quiere que lo vaya a buscar? No más allá de tal hora. ¿Me entiendes, no? Papá, qué sé yo, tengo hambre. Sí, pero usted tiene una dieta, entonces haga las cuestiones, pero cómase primero la fruta y después no sé qué. Papá, quiero jugar. Juegue, todo lo que quiera, ningún problema. Juega hasta que se aburra. Pero primero tiene que hacer las tareas, tiene que preparar no sé qué, y luego juega. Entonces, sí, ¿cachai? Norma. Exacto. Y esa norma le permite al niño entender cuál es su posición en el mundo. Pero cuando la normativa no es clara, el cabro busca como quiere y donde sea. No me importa lo que tú digas, viejo tal por cual. Y terminamos delinquiendo, terminamos mintiendo. Antisocial. Anómico, claro. Es una palabra tan linda, la gente le tiene tanto temor. Anomia. La anomia es una bellísima palabra, bellísima. ¿Por qué la encuentras bellísima? Porque me gusta cómo suena. Es como la palabra caramelo, me encanta. ¿Y qué significa la anomia? Ausencia de normas, por una sociedad que crece sin ningún... Durkheim, ¿no? No era Durkheim, no. Era más antiguo. Hobbes, no me acuerdo. No, Hobbes te habla del estado natural. El Leviatán, sí. Pero finalmente, Bueno, ¿cuándo se produjo la anomia en Chile? El 2019. 2019 y también el 2010. ¿El 2010? Sí, después, el terremoto cuando la gente estaba desesperada y salió. Yo pensé que en 1810 iba a los supermercados, ¿cierto? O sí, que se iba a los televisores, la lavadora. Eso es obviamente un fenómeno que es digno de análisis, pero era la anomia absoluta, porque en el fondo, y ahí es cuando se demuestra que un país está en una situación de catástrofe, pues cuando el Estado no es capaz de responder a esa situación. Y eso fue lo que pasó. Que es cuando decían, saquen a los militares a la calle y establezcamos estado de excepción en la región. Eso es porque no hay manera de controlar. Exacto. Claro, ayer veía un reportaje de una cárcel en Brasil que hubo un motín, el 2000 no sé cuantito, y la policía o la gendarmería, chavo que les vaya, y se fueron, y dejaron a los presos ahí solos, en un macondo absoluto, hasta que los militares tomaron el control. Claro, ahí como... El problema está en que es súper... Mira, yo creo que con los años yo me he puesto más así, porque yo siempre he sido súper revolucionario, liberal, progresista, todo. Pero yo te decía la semana pasada, la ley está para respetarla. No hay otra alternativa. Claro, pero ¿tú te imaginas un país sin Estado de Derecho? No, que no se puede. No sería un Estado. No, claro. No, sería un territorio. ¿Qué pasaría si... Yo me recuerdo estas voces... no quiero decir un insulto, pero quiero reírme de manera sarcástica. Estas voces como arcaicas o para la galería de echemos al presidente o la presidenta. Es como que se vaya el presidente diciendo, por cáchate la imbecilidad, y no tiene que ver con ningún presidente, sin nombre y apellido, ¿cachai? Que se vaya porque no me gusta. Eso es anomia. Pues. Si es que llegamos a... eso sería una anomia. Claro, que que la gente lo diga no es anomia, pero que el presidente diga ya me voy, o la presidenta me voy, hagan lo que quieran, ahí estamos en... No sé, existen como mecanismos para que la anomia no exista, pero se acerca más a ese límite, sí, efectivamente. Un país donde todo pero también eso yo lo encuentro que es un poco... Yo eso de repente como que lo encuentro lamentable cuando lo escucho, porque significa no entender, o esa persona no sabe lo que significa que un presidente renuncie antes de terminar su mandato, o que llegue, porque
no sé, cosa de ver un poco Mira al lado, sí, a los vecinos, el caso sí. de Perú, que han tenido una serie de presidentes que no logran terminar su mandato. Entonces, ahí yo siempre me pregunto, ¿quién va a querer asumir ahora? Porque quizás ya sabe cuál es el destino que le depara. Exacto. ¿Te acuerdas Entonces, de Argentina? El de la sí, Rúa que también, escapó en helicóptero, también, como 10 presidentes en 10 Sí, días. sí. Claro, pero si es que... ¿Por qué te digo esto? Porque si es que los jóvenes no entienden o no les hacemos ver la importancia del apego a las normas de convivencia, a las normas sociales. Hay normas que son idiotas, ya, normas que serán idiotas, pero esas normas hay que respetarlas, ¿cachai? Pues, qué sé yo, si alguien está en un cerro y lleva caminando 5 horas y hace pipí en una mata en un cerro, esa cuestión está penada por la ley. Sí. Pero a eso me refiero con norma estúpida, el cabro tiene, y la gente tiene que hacer pipí, ¿no? Pero lógico, lógico. Oye, Dani, me parece interesante hablar de este tema de las normas en las juventudes, en los niños, niñas y adolescentes, que creo que va a ser un tema bien relevante para poder abordar en mayor profundidad en Por supuesto. en otra edición del programa. Pero otra de las cuestiones que está asociada a los temas que nosotros siempre hablamos, aparte del bienestar, que es salud mental, me llamó profundamente la atención el homicidio que cometió un PDI en contra de su hijo y que después esa misma persona se suicidó. Sí. Entonces, claro, una situación terrible, lamentable, pero que a uno lo hace preguntarse por qué ocurre el suicidio. Entonces, sobre eso, allí no hay que tampoco tapar el sol con el dedo, e intentar hacerlo, en el sentido de que en el caso de Chile, Chile el año 2019 habían 9 suicidios por cada 100.000 habitantes. Al 2024 hay 10,3 suicidios cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, ahí estamos hablando que el suicidio es un problema de salud pública. Claro. ¿Ya? Es reflejo, finalmente, el corolario, ¿ya?, de otra situación que venía arrastrándose hace un tiempo, que siempre está asociado, como por ejemplo algún cuadro de depresión, ¿cierto?, algún tipo de trastorno, pero también hay otras cuestiones como el estigma. En el fondo hay personas que pueden tener pensamientos suicidas, Claro. y por estigma, por decir, tú te quieres suicidar, atentar contra tu vida, por ese sinónimo o ese significado como de castigo o de apuntarlo con el dedo, cuando se lo guardan hasta que finalmente se ocurre el desenlace fatal, ¿ya? Sí. Entonces hay varias cuestiones por las cuales es importante saber por qué, que conversemos sobre el suicidio, porque efectivamente al tener esas cifras, es un problema de salud pública. Sí, y no es solo la cifra, porque también es el impacto son los efectos colaterales que genera en el entorno de esa persona. Sí. Porque eso no pasa en vano. Entonces, bueno, hay un buen tema al cual referirse. Primera o segunda mayor causa de muerte en los jóvenes, el suicidio. No sé si primera o segunda, creo que es la primera. Y eso es un dato catastrófico. Yo te propongo que dejemos una conversa más profunda para la próxima semana respecto de la OMS. Me parece importantísimo que hablemos en este programa de la labor y función de la Organización Mundial de la Salud. Sí. Hoy día se celebra su creación. Y porque sería bueno meternos un poco en la génesis y el por qué nos rige tanto una organización mundial y por qué la miramos con cierto respeto, ¿no? Nosotros. No, sí, bueno, pues es que allá voy, porque hay un grupo de que no están ahí, ¿cachai? Sí. Pero ¿por qué guía el trabajo de profesionales que estamos en el área de salud? Porque es importante la OMS, no es que sea nuestro norte, pero es importante muchas veces seguir gran parte de sus recomendaciones. Pero eso veámoslo la otra semana porque es una conversa larga. Ahora, respecto al suicidio, chuta, yo no sé qué decirte porque es terrible. Es terrible. Partamos de lo siguiente. Hay una persona que se suicida que es distinta de la que estás mencionando tú,
que mató ¿a quién? Al hijo. Al hijo y después suicidó. Y es distinta al tecnólogo médico que asesinó a la señora, asesinó al hijo, después se pegó un cuchillazo y lo encontraron en el Cerro Santa Lucía. Sí, es una semana atrás. Y es distinto del tipo que entra a la casa de la ex mujer, o la mujer que entra a la casa de la ex, da lo mismo, le pega 3 escopetazos y después se pega, salta al balcón. Es completamente distinto porque el tipo de crimen es distinto. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es qué lleva a una persona a entender o a asumir que la única salida es esta. ¿Cuál es el grado de complejidad o el grado de tristeza y confusión que ha tenido una persona durante mucho tiempo que lo lleva a esta decisión? Y cómo es que esta persona estuvo tan sola durante mucho tiempo para llegar hasta esto. ¿Dónde quedó la red? ¿Dónde quedó el Estado? ¿Dónde quedamos todos? Esto no tiene que ver con que la sociedad es responsable de esto, ¿no? Pero resulta extraño que una persona entienda que este es el único camino, habiendo otros caminos. Pero en ese sentido también hay varios casos de personas que obviamente tienen atención, son atendidas, pero ese pensamiento es constante. Es constante y no se visibiliza. Entonces, finalmente ahí, ¿cuáles serían como las recomendaciones o qué es lo que hay que tener uno en cuenta? Yo, amigo, familia, compañero de trabajo de esa persona que puede estar enfrentando esa situación y que tenga alguna señal, algún indicio de que pueda tener ese tipo de pensamiento y finalmente que pueda llegar a tomar una decisión de ese tipo. Es tremendamente complejo. Y yo te diría que la persona que se suicida en general no da señales. O bien da señales que no somos capaces de descifrar a tiempo, porque por algo lo logra. Yo puedo pensar en alguien que esté deprimido, que esté desinteresado. La depresión tiene que ver mucho con cosas que yo puedo observar. La persona no se levanta, no se ducha, no se mueve, no come. Tú puedes decir, ya, acá hay algo que pudiese desencadenar ¿cachai? Pero también está el otro que clama que se va a suicidar porque lo único que necesita es atención. Y cuando yo le doy la atención a este que lo clama, solamente estoy alimentando ese clamor, no, ¿cachai? Yo no sé si hay alguna recomendación, alguna manera de observar, pero sí tengo la certeza absoluta que todos nosotros somos capaces de identificar en personas que queremos y valoramos cuestiones que les están pasando y que son lo voy a explicar de otra manera. Todos nosotros podemos ver a las personas que nos rodean, con quienes queremos, a quienes tenemos cierto afecto, a quienes valoramos, que les está pasando algo. Todos. Y toda persona, por muy sola que esté, tiene una red al lado. La red de la persona no es el psicólogo ni el psiquiatra, no, eso es... Y ni siquiera secundario. Parte de la ayuda complementaria. Exacto, pero todas las personas tienen a alguien, un amigo, un familiar, un vecino, no sé, el chofer de la locomoción colectiva que dice, no tengo a nadie. Yo te puedo asegurar que esa persona que pasa todos los días a la misma hora por las mismas estaciones, la gente lo saluda y dice, ¿cómo está, don no sé cuantito? Señora, que es ese tipo de personas, redes, el señor del kiosco. Esas personas son las que finalmente componen este círculo como de hierro de las personas que están en un estado de angustia y decepción. Con esas personas tú puedes identificar cuando hay algo que está pasando que te parece extraño y conversar. Hay un compañero del colegio nuestro que ha pedido en todos los tonos que lo ayudemos. Lo vemos una vez cada 10 años. Que no quiere más, que se va a acabar con su vida, que no sé qué, y todos entran en pánico, ¿cachai? Como que, oye, ¿qué va a pasar? Que Pepito, no hagas esto. No, si la vida es un desastre. Son 80, 90 correos. Y yo le puse el otro día, flaco, busca ayuda, pues, si esa es la única solución. No, pero es que Y digo, ¿sabes qué? Ya, hagámosla más corta. Yo soy terapeuta hace 25 años
mándame un correo y te agendo una sesión para hoy. Y se demoró como 3 días y me escribió y nos vamos a juntar mañana a tomar un café. Qué bien. Pero no es que yo soy El Salvador, ¿cachai? Sino que había un relato en que tú dices, mira, juntémonos el martes, o según el relato, tú dices, ¿dónde estás en este minuto que yo voy para allá? ¿Cachai? Entonces, cuando el llamado o el clamor es real y cuando ese llamado y ese clamor hacen referencia a otras cosas. Y en personas con depresión ya endógena o con trastornos más profundos hay que ponerse en manos de especialistas, por supuesto. Yo sigo insistiendo en que qué es lo que pasa que nos hace llegar a ese punto final. Gran parte de eso obedece a la ausencia de una buena y sólida ley de salud mental que tengamos en nuestro país. Yo te conté que fui a un geriatra el otro día y pagué la consulta y la voy a reembolsar, pero la consulta me costó 74.000 pesos. Entonces, si yo le digo a alguien, vaya a ver un psiquiatra, psicólogo... Sí, la salud mental en Chile es muy cara. Claro, pero muy cara. Claro, pero es que el Estado no garantiza ni el acceso, ni la gratuidad, ni la promoción, ni la... Hay algunas cosas que ha hecho el gobierno y el Congreso y hacen como unos caramelitos para la gente, ¿cachai? Pero el día que no pongamos la salud mental adelante, en el centro de la discusión, vamos a seguir con los indicadores que estamos. Y desde el momento en que no nos pongamos las pilas con la salud mental, asumiendo la debacle después de la pandemia en salud mental, vamos a seguir con síntomas como estos, en que hay que preguntarse qué fue lo que llevó al señor PDI, que puede haber sido un bombero, un carnicero o un operador de Cruz Horquillas, y da igual, ¿cachai? Pero, ¿qué es lo que lleva a esta persona a asesinar a su hijo y después matarse? Porque ¿será posible que el hijo no pueda vivir sin él? ¿Será posible que si este niño... O sea, lo que yo entiendo que dicen los especialistas cuando ocurren este tipo de sucesos es que, en el fondo, yo decido, en el fondo, atentar contra mi vida, pero como no quiero que estas personas queden solas, también atento contra la vida de ellos para finalmente culminar con la mía. Claro, es que en mi psicopatía... Entonces, ¿cuál ahí es el... uno dice que es lo correcto, pero ¿qué es lo que efectivamente corresponde? ¿Eso efectivamente ocurre una psicopatía o hay un cuidado, una preocupación por el resto? ¿Qué pasa en la mente de esa persona? Sí, no puede haber un cuidado por el resto pensando en que tiene que morir para no vivir con la culpa de vivir sin padre. No, ahí no hay ni una preocupación por el otro. Por el contrario, estoy preocupado por mí solamente. Cuando yo pienso que tú no puedes vivir sin mí es porque me la ganó toda, ¿cachai? Cuando yo decido por los otros y en el estado de efervescencia emocional, diría yo, tal como tú dices, no soy capaz de darme cuenta la profunda estela de destrucción que deja alguien que se suicida, es porque hay una condición ahí emocional, psicológica, cognitiva, lo que tú quieras, que me está cegando. Hay algo que no logro ver. Y no lo logro ver porque, no sé, o porque endógeno, o porque no sé, o porque estoy con bajo efecto del alcohol y la droga, ¿cachai? ¿No? Pero cuando yo asesino a otro primero antes de suicidarme, es porque ya hay un tipo de planeación, hay un tipo de... ¿cachai? No es como... No sé, a mí me parece que un tema... Sí, no, indudable, pero ahí también es importante saber qué es lo que dice en este caso la academia sobre el fenómeno y todas las aristas que obviamente tiene, los alcances, los impactos, obviamente para colocar, poder darle visibilidad al suicidio como uno de los efectos de la salud mental, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, hay mucho a lo cual referirnos. Yo creo que este tema no se agota a lo que hemos conversado hoy día. Creo que es pertinente que lo podamos ir retomando, que hablemos efectivamente sobre salud mental desde distintas perspectivas, entre ellas desde la política pública, sí. Qué es lo que hace falta para que sea más robusta,
Han habido grandes avances en el último tiempo, pero siempre van a ser insuficientes. Así que por lo tanto yo creo que es un tema que vamos a seguir ahondando próximamente. Solo preguntar, ¿por qué hablamos de problemas de salud pública? ¿Por qué? En este caso para el suicidio, por la alta tasa de mortalidad que tiene. Pero ¿qué lo convierte en un problema de salud pública? No el suicidio, lo que sea. ¿Por qué nos importan las políticas públicas en salud? Porque si tú tienes demasiadas le estoy llevando las comorbilidades. Si tú tienes demasiadas enfermedades presentes, tú tienes que hacer algo para poder atender esa enfermedad, porque te van a producir un mal bienestar, por decirlo, en las personas. Entonces, por lo tanto, el Estado tiene que responder a eso. Si los medicamentos son caros y la gente se sigue enfermando, bueno, el Estado tiene que responder con todos sus actores a esa demanda sobre el medicamento caro que no permite dar solución a una enfermedad. Exacto, y porque es un problema que nos abarca a todos. Sí. ¿Cierto? Claro, eso es. Sí, para que entendamos por qué la idea del concepto de salud pública. Sí. Ya pues. Bien, ya Dani, Chuta. Te toca cerrar hoy día porque ya no estamos justos en la hora. Ya nos miraron feo. Siempre, mira, el David se levantan las manos ahora como santito. Oye, buen programa. Muchas gracias, Diego, por invitarme a tu programa. Y me parece interesante que discutamos estos temas que son importantes, siempre tratar de llevarlo a esta mirada que nos permite comprender desde otras aristas los mismos fenómenos. Gracias por invitarme. Pues no eres invitado, tú eres parte del programa. Tú me invitaste a mí. La democracia. En el honor a la Gabriela Mistral, que tanto se dedicó a los niños, tenemos una canción para hoy, ¿la anuncio? ¿O no? Sí, pues. Como DJ. Que Francisco nos está mirando, entonces, ahí está. La canción de One Republic se llama Kids y es en honor a los niños de nuestra Gabriela Mistral. Nos vemos la otra semana. Nos vemos, muchas gracias. Chao, que estén bien. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Diálogos Humanos, una amena conversación que nos entrega de manera didáctica el profundo mundo del vivir, la forma de relacionarnos y la importancia de la salud y el bienestar para todas las personas. Hasta la próxima semana.